En esta oportunidad iniciamos con la integral que va desde 0 hasta pi medio del seno de 2x sobre 2 más coseno de x diferencial de x. Es una integral definida, por lo tanto se debe aplicar el teorema fundamental del cálculo, que me indica que la integral que va desde a hasta b de f de x diferencial de x es igual a f de b menos f de a. Luego procedemos a resolver la integral dada. Tenemos entonces la integral expresada como el seno de 2x sobre 2 más coseno de x diferencial de x. Le podemos aplicar la identidad trigonométrica de ángulo doble, donde el seno de 2x es equivalente a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Luego extraemos la constante 2 del símbolo de la integral y quedaría que la integral es igual a 2 veces la integral que va desde 0 hasta pi medio de seno de x por el coseno de x sobre 2 más coseno de x diferencial de x. Es una integral que se puede resolver por sustitución simple, por lo tanto procedemos a hacer el cambio de variable, tomando la expresión más compleja para definirla como tal en el cambio de variable. De manera que u es igual a 2 más coseno de x, la derivada u es igual a menos seno de x diferencial de x, multiplicamos ambos miembros de la igualdad por menos 1 y quedaría que menos el diferencial de u es igual al seno de x diferencial de x. Vemos en la integral original y necesitamos saber quién es el coseno de x. Despejando del cambio de variable original, tenemos entonces que coseno de x es igual a u menos 2. Una vez que tenemos todos los elementos, procedemos a sustituir en la integral. De manera que tenemos la integral es igual a 2 veces la integral que va desde 0 hasta pi medio del coseno de x, que es u menos 2, por el seno de x diferencial de x, que es menos diferencial de u. Todo ello sobre 2 más coseno de x, que no es más que u. Tal que quedaría que la integral es igual a menos 2 veces la integral que va desde pi medio de u menos 2 sobre 2. Es decir, que cuando operamos o realizamos las operaciones de racional, tendríamos que la integral es igual a menos 2 veces la integral que va desde 0 hasta pi medio de 1 menos 2 sobre u diferencial de u. Vamos a separar en dos integrales y tendríamos integrales igual a menos 2 veces la integral que va desde 0 hasta pi medio del diferencial de u más 4 veces la integral de 0 hasta pi medio de 1 sobre u diferencial de u. Como son integrales inmediatas, tendríamos que la solución sería la integral de menos 2 es igual a menos 2 veces u más 4 veces el logaritmo neperiano de u. Devolviendo el cambio, u es igual a 2 más coseno de x, de manera que la integral es igual a menos 2 que multiplica 2 más coseno de x más 4 veces el logaritmo neperiano de 2 más coseno de x. Resolvemos paréntesis y aplicamos propiedad del logaritmo, de manera que la integral es igual a menos 4 menos 2 veces el coseno de x más el logaritmo neperiano de 2 más coseno de x elevado a la 4, evaluado entre 0 y pi medio. Una vez que valoramos o hallamos el valor numérico en el extremo superior cuando x vale pi medio, obtenemos el resultado respectivo y de igual manera lo hacemos cuando sustituimos por el extremo inferior, que es 0, y obtenemos el resultado respectivo, de manera que la integral sería f de pi medio menos f de 0. Eso nos daría como resultado que la integral es igual a 0,3781,395. Ahora bien, ahora se nos presenta una integral que va desde 0 hasta infinito de y sobre 1 más y al cubo elevado al cuadrado diferencial de y. Reescribimos la integral de manera que la misma queda como la integral que va desde 0 hasta más infinito de y sobre y al cubo más 1 elevado al cuadrado diferencial de y. Este tipo de integral es una racional que, por la forma que presenta, resolver por el método del Smith-Ostrogradov. El mismo método establece lo siguiente, que una integral de la forma p de y sobre q de y diferencial de y
va a ser igual a 1 de y más la integral de P2 de y sobre Q2 de y diferencial de y. Es decir, tengo una integral que está conformada en el numerador por un polinomio y en el denominador por otro. Y se debe generar 4 polinomios a su vez para la resolución. De manera que esos 4 polinomios que se generan o son necesarios para la resolución de la integral sería Q1 de y, que sería el máximo divisor, y se debe aplicar el algoritmo de Euclides para identificar el mismo. Luego tenemos Q2 de y, que viene siendo la relación entre Q de y Q1 de y. Y finalmente tenemos es el polinomio P1y y P2y, que se calcula por medio de coeficientes determinados. De manera que, tal como es el caso que nos ocupa, tendríamos entonces que el máximo divisor sería y al cubo más 1, por lo tanto, eso sería Q1 de y. Luego tenemos que Q2 de y sería Q1 de y sería Q1 QY sobre Q1y. De manera que tenemos y al cubo más 1 elevado al cuadrado sobre y al cubo más 1, quiere decir que Q2 de y es igual a y al cubo más 1. Luego procedemos a calcular los polinomios P1y y P2y. Para eso extraemos la función que comprende la integral, que en este caso es y sobre y al cubo más 1 elevado al cuadrado. Vamos a generar dos expresiones racionales cuyos numeradores van a ser los polinomios que deseamos conseguir, que en este caso es P1y y P2 de y el denominador va a ser el mismo denominador o la misma expresión que tiene la función original, pero con exponente igual a 1, tal como pueden ver en pantalla, de manera que sería y sobre y al cubo más 1 elevado al cuadrado igual a P1y sobre y al cubo más 1 más P2y sobre y al cubo más 1. Ahora bien, si el denominador es un polinomio, en los dos casos de grado 3, entonces en el numerador debe existir un polinomio si seguimos el principio de lo que son las fracciones parciales. De manera que entonces tendríamos que y sobre y al cubo más 1 elevado al cuadrado es igual a P1y, pero P1y viene siendo un polinomio de grado 2 expresado como ay al cuadrado más by más c sobre y al cubo más 1. Y P2y es un polinomio de grado 2 expresado como dy al cuadrado más y más f sobre y al cubo más 1. Ahora bien, necesitamos entonces constante o que acompaña o que son coeficientes de los polinomios que comprende P1y y P2y. Ahora bien, tenemos lo siguiente: y sobre y al cubo más 1 elevado al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la expresión que comprende P1 de y, pero derivada. Es decir, necesitamos o requerimos el diferencial de esa expresión más la expresión que contiene el polinomio 2 tal como está. Ahora bien, si vemos la expresión de P1y sobre y al cubo más 1, es una expresión racional y debemos aplicar la derivada de un cociente, de manera que es la derivada de la forma u sobre b, u el numerador, b el denominador, de manera que tal como lo expresa tendríamos que b sin derivar por u derivada menos u sin derivar por b derivada sobre b al cuadrado, y la expresión que comprende el polinomio 2 queda igual. En sí quedaría entonces y sobre y al cubo más 1 elevado al cuadrado, toda la expresión que comprende el polinomio 1 de y con su respectivo denominador es derivado, y la expresión que comprende el polinomio 2 queda tal cual. Ahora bien, de acuerdo a las operaciones que debemos realizar, que son operaciones con paréntesis, operaciones con el denominador, va a quedar en forma lineal las dos expresiones de los dos lados de la igualdad, resolviendo paréntesis, resolviendo denominadores. Por lo tanto, nos quedaría verificar cuáles son los términos que hay en cada lado de la igualdad.
y donde están las expresiones polinómicas, vemos que hay un término, el mayor grado que hay es grado 5. Tenemos entonces dy a la 5 del lado derecho de la igualdad. Cuando vemos el otro lado de la igualdad, vemos que no hay una expresión y elevado a la 5. Por lo tanto, quiere decir que d es igual a 0. Luego seguimos con el término de mayor grado después de 5. En este caso sería 4. Ahora bien, vemos que tenemos 2ay a la 4 menos 3ay a la 4 más ey a la 4. Quiere decir que 2a menos 3a quedaría menos a más e. Esos son los coeficientes que tiene el término y a la 4. Vemos al otro lado de la igualdad, no hay un término y a la 4, por lo tanto menos a más e es igual. Vamos con el término de grado 3. Vemos que tendríamos by al cubo menos 3by al cubo más fy al cubo. By al cubo menos 3by al cubo sería menos 2b, de manera que menos 2b más f es igual a ¿quién? Vemos del otro lado de la igualdad, tampoco hay un término al cubo, por lo tanto menos 2b más f es igual a 0. Seguimos entonces con el término cuadrado. El término cuadrado tendríamos como tal es menos al cuadrado más dy al cuadrado. Del otro lado de la igualdad no hay un término al cuadrado, por lo tanto menos 3c más d es igual a 0. Luego tenemos el término lineal. En el término lineal tenemos 2ay más ey igual a ¿quién? Del otro lado de la igualdad hay un término lineal cuyo coeficiente es igual a 1. Por lo tanto, 2a más e es igual a 1. Finalmente tenemos el término independiente. Tenemos b y tenemos f. No hay término independiente del otro lado de la igualdad. Por lo tanto, b más f es igual a 0. Y es así como se conforma el sistema de ecuaciones. Entonces ya sabemos que d es igual a 0. Resolvemos el resto del sistema y conseguimos que b es igual a c, que es igual a d, que es igual a f. Eso es igual a 0. Y luego tenemos que dos valores no nulos, que sería a un tercio e igual a un tercio. De manera que tomamos la expresión original, la función que comprende la integral, que es y sobre y al cubo más 1 elevado al cuadrado, igualada a ¿quién? A P1y sobre y al cubo más 1. Solo que P1y, que es un polinomio de grado 2, nos ubicamos que es de la forma a y al cuadrado más by más c, y vemos que b, que es el coeficiente de su término lineal, y c, que es su término independiente, son iguales a 0, y a, que es el coeficiente del término al cuadrado, vale un tercio, y quedaría entonces que P1y es igual a un tercio de y al cuadrado. Luego hacemos lo mismo con P2y. Vemos entonces que P2y, que es de la forma de y al cuadrado más y más f, entonces verificamos los coeficientes, las constantes conseguidas en el sistema de ecuaciones. Tenemos entonces que d es igual a 0, f es igual a 0 y e vale un tercio. Es decir, que P2y es igual a un tercio de y, porque es el coeficiente del término lineal que es no nulo. Por lo tanto, de esta manera hemos conseguido los valores de los polinomios P1y y P2y, resultando tal como ven en pantalla, P1y es igual a un tercio de y al cuadrado, y en el caso de P2y es igual a un tercio de y. Entonces, como ya hemos mencionado, el método del Mi-Ostrograd establece que la integral P de y sobre Q de y diferencial de y es igual a P1 de y sobre Q1 de y más la integral P2 de y sobre Q2 de y diferencial de y. En nuestro caso tenemos que la integral de y sobre y al cubo más 1 elevado al cuadrado es igual a un tercio de y al cuadrado sobre y al cubo más 1 más la integral de un tercio de y sobre y al cubo más 1 diferencial de y. Esa integral, que la vamos a llamar integral 1,
las vamos a resolver aparte y tendríamos que esa integral 1/3 de y sobre y al cubo más 1 diferencial de y, utilizando la propiedad de integrales para las constantes, la excluimos del símbolo de la integral y nos quedaría 1/3 de la integral de y sobre y al cubo más 1 diferencial de y. Ahora bien, cuando lo que es la parte de factorización y productos notables, tenemos que a al cubo más b al cubo es igual a más b por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. De manera que tendríamos que y al cubo más 1 es igual a y más 1 por y al cuadrado menos y más 1. Tal que sustituimos y la integral 1 es igual a 1/3 de y sobre y más 1 por y al cuadrado menos y más 1 diferencial. De manera que tal como se establece podemos aplicar fracciones parciales y tendríamos que la integral igual a 1/3 de y sobre y más 1 por y al cuadrado menos y más 1 es igual a 1/3 que multiplica a la integral a sobre y más 1 diferencial de y más la integral by más c sobre y al cuadrado menos y más 1 diferencial de y. Ahora bien, sabemos que toda la expresión cuando resolvamos va a ser multiplicado por 1/3, pero vamos a extraer fuera de la constante 1/3 resolver las fracciones parciales. Ahora bien, tendríamos entonces que y sobre y más 1 por y al cuadrado menos y más 1 es igual a sobre y más 1 más by más c sobre y al cuadrado menos y más 1. De manera que haciendo las operaciones con los denominadores y sacando un mínimo común múltiplo, tendríamos que y es igual a por y al cuadrado menos y más 1 más by más c por y más 1. De manera que agrupando los términos, tendríamos que los términos al cuadrado sería a, los coeficientes de los términos al cuadrado sería a y b, y son igualados a 0 porque no tiene otro término del otro lado de la igualdad. Luego tenemos los términos lineales, sería menos a más b y más c, y del otro lado de la igualdad tenemos un término lineal cuyo coeficiente es igual a 1. Tendríamos entonces que es menos a más b más c igual a 1. Y como término independiente tendríamos a y a c, y del otro lado de la igualdad no está representado, por lo tanto es nulo, y sería que a más c es igual a 0. Tenemos ese pequeño sistema de ecuaciones que al resolver tendríamos que a es igual a menos 1/3, b es igual a 1/3 y c es igual a 1/3. De manera que la integral 1 es igual, recordamos la constante que dejamos por allá, sería 1/3 de la integral de y sobre y más 1 por y al cuadrado menos y más 1 diferencial de y. Eso es igual a ¿qué? A 1/3 de la integral de menos 1/3 sobre y más 1 diferencial de y más la integral de 1/3 de y más 1/3 sobre y al cuadrado menos y más 1 diferencial de y. Resolviendo con las constantes tendríamos lo siguiente: la integral 1 es menos 1/9 de 1 sobre y más 1 diferencial de y más 1/9 de la integral de y más 1 sobre y al cuadrado menos y más 1 diferencial de y. Tenemos entonces que la integral menos 1/9 de 1 sobre y más 1 diferencial de y es una integral inmediata, que eso es igual a menos 1/9 del logaritmo neperiano de y más 1. Y luego nos encontramos que 1/9 de la integral de y más 1 sobre y al cuadrado menos y más 1 es la integral que debemos resolver y a la que vamos a llamar la integral 1a. Para ubicar el método más factible para resolver esa integral, completamos el cuadrado que se genera en la expresión del denominador. Es decir, tenemos y al cuadrado menos y más 1, de manera que y al cuadrado menos y, el término como tal, para que sea un cuadrado perfecto, sería un medio, que un medio elevado al cuadrado es un cuarto,
más 3 cuartos para no alterar la expresión, que sigue siendo 1. De manera que digamos que y menos 1/2 elevado al cuadrado más 3 cuartos es lo mismo que sea y al cuadrado menos y más 1. No se está alterando la expresión, solamente se está completando cuadrado utilizando ese artificio. Ahora bien, la integral 1a será igual a 1/9 de la integral de y más 1 sobre y menos 1/2 elevado al cuadrado más 3 cuartos diferencial de y. Estamos en la presencia de una integral por sustitución trigonométrica, caso número 2, de la forma la raíz cuadrada de b al cuadrado u al cuadrado más a al cuadrado, cuyo cambio sería u igual a sobre b tangente de z para obtener a secante de z. De manera que tendríamos que b al cuadrado, que es el coeficiente de la variable, b al cuadrado es igual a 1, por lo tanto b es igual a al cuadrado es igual a 3 cuartos, por lo tanto a es igual a la raíz de 3 medios, y u al cuadrado es igual a y menos 1/2 elevado al cuadrado, por lo tanto u es igual a y menos 1/2, tal como pueden verificar en pantalla. Entonces procedemos a hacer los cambios respectivos. Tenemos entonces que u es igual a raíz de 3 medios tangente de z, solo que u es igual a y menos 1/2, por lo tanto y menos 1/2 es igual a la raíz de 3 medios tangente de z. Despejamos y es igual a raíz de 3 medios tangente de z más 1/2. Al derivar, obtenemos que el diferencial de y es igual a la raíz de 3 medios secante al cuadrado de z diferencial de z. Ahora bien, tenemos entonces que, tal como nos indica el caso número 2 de sustitución trigonométrica, podemos despejar del cambio la tangente de z, de manera que la tangente de z es igual a y menos 1/2 sobre la raíz de 3 medios. Procedemos a calcular el valor de z, entonces hacemos las operaciones con fracciones, resolvemos paréntesis y obtenemos que z es igual a la arcotangente de 2y menos 1 sobre la raíz de 3. Ahora, regresando a lo que es el valor de la tangente, de z, en el entendido que la tangente de z es cateto opuesto sobre cateto adyacente, de manera que para el triángulo rectángulo con ángulo z tendríamos que el cateto opuesto sería y menos 1/2 y el cateto adyacente sería la raíz de 3 medios. Es igual a la raíz cuadrada de y menos 1/2 elevado al cuadrado más 3 cuartos. De manera que al obtener la secante de z, tenemos que la secante de z es igual a la raíz cuadrada de y menos 1/2 elevado al cuadrado más 3 cuartos sobre la raíz de 3 medios. Entonces tendríamos que raíz de 3 medios secante de z es igual a la raíz cuadrada de y menos 1/2 elevado al cuadrado más 3 cuartos. Ahora bien, como en la integral original no tenemos la expresión en radical, entonces tenemos que elevarlo al cuadrado para eliminar el radical, en este caso la raíz cuadrada. Por lo tanto, elevamos ambos miembros al cuadrado, de manera que nos quedaría que 3 cuartos de secante al cuadrado de z es igual a y menos 1/2 al cuadrado más 3 cuartos. Y procedemos a hacer la sustitución respecto, de manera que tendríamos lo siguiente: la integral 1/9 de la integral de la raíz de 3 medios tangente de z más 3 medios sobre 3 cuartos de secante al cuadrado de z por la raíz de 3 medios secante al cuadrado de z diferencial de z. Simplificamos y obtenemos dos integrales: 1/9 de la integral de la tangente de z diferencial de z más 1/6 de la diferencial de z. Entonces, como son integrales inmediatas, resolvemos y me daría la integral 1a es igual a 1/9 del logaritmo neperiano de la secante de z más 1/6 de z. Devolviendo el cambio, aplicando operaciones con logaritmo y trabajando con las constantes y simplificando, obtenemos que la integral 1a es igual al logaritmo neperiano de y al cuadrado menos y más 1 sobre 18. Recordando que la expresión y al cuadrado es igual a y menos 1/2 elevado al cuadrado más 3 cuartos, que fue la que era original antes de completar cuadrado. Entonces tendríamos
repito acá, que la integral 1a es igual al logaritmo neperiano de y al cuadrado menos y más 1 sobre 18 menos 1 sobre 18 logaritmo neperiano de 3 logaritmo neperiano de 3 cuartos más la arcotangente de 2y menos 1 sobre la raíz de 3 sobre 6. Es decir, que ya al obtener la integral 1a, entonces estamos resolviendo la integral original. Recuerden que la integral original era por el método del mi-otro, era que tendríamos una función compuesta por dos polinomios, P de y sobre Q de y, donde sería P1 de y por Q1 de y. En este caso, P1 de y resultó ser 1/3 de y al cuadrado sobre Q1 de y, que es y al cubo más 1, más la integral, que significaba toda la integral y sobre Q2 de y, obteniéndose entonces en la primera parte que se obtuvo, que era igual a menos 1/9 del logaritmo neperiano de y más 1, más el resultado de la integral 1a, que sería el logaritmo neperiano de y al cuadrado menos y más 1 sobre 18 menos 1 sobre 18 logaritmo neperiano de 3 cuartos más la arcotangente de 2y menos 1 sobre la raíz de 3 sobre 6. Ahora bien, resolvemos con la constante o el coeficiente del polinomio P1y, de manera que nos queda la expresión y al cuadrado sobre 3 por y al cubo más 1, queda igual, tal como venía de la parte anterior, y eso es evaluado en los límites entre 0 y más infinito, de manera que aplicando el teorema fundamental del cálculo, aproximadamente esta integral es igual a 0,4030, 6652, 5385, 3817. En este caso nos conseguimos una integral que viene dada como la integral que va de 1/2 a 1 de 3 a la x sobre la raíz cuadrada de 9 a la x más 9 diferencial de x. Se ve que, como se ve en pantalla, es una integral definida, se aplica el teorema fundamental de cálculo para evaluar en los límites indicados una vez obtenido el resultado de la integral como tal. Entonces reescribimos la integral y tenemos que esa integral de 3 elevado a la x sobre la raíz cuadrada de 9 a la x más 9 se puede escribir como 3 elevado a la x sobre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado elevado a la x más 3 al cuadrado. De manera que aplicamos propiedad de potencia, podemos decir que es 3 a la x elevado al cuadrado. Más 3 al cuadrado vuelve a su forma original 9, porque lo que quería que viera la similitud entre las potencias. Entonces tendríamos que la integral como tal que vamos a resolver tendría la siguiente forma. La integral que va desde 1/2 hasta 1 de 3 a la x sobre la raíz cuadrada de 3 a la x elevado al cuadrado más 9. Esto nos daría que podemos resolver la integral por sustitución simple, donde el cambio de variable sería z igual a 3 a la x. Cuando derivamos 3 a la x, nos quedaría el logaritmo neperiano de 3 por 3 a la x diferencial de x. De manera que multiplicamos por el inverso del logaritmo neperiano de 3 y quedaría 1 sobre el logaritmo neperiano de 3 diferencial de z es igual a 3 a la x diferencial de x. Hacemos la respectiva sustitución en la integral original y nos quedaría 1 sobre el logaritmo neperiano de 3 diferencial de z sobre la raíz cuadrada de z al cuadrado más 9. Sacamos o excluimos la constante 1 sobre el logaritmo neperiano de 3 del símbolo la integral y nos quedaría 1 sobre el logaritmo neperiano de 3 de la integral que va desde 1/2 hasta 1 del diferencial de z sobre la raíz cuadrada de z al cuadrado más 9. Aquí nos conseguimos con una integral por sustitución trigonométrica, caso número 2, donde tiene la forma la raíz cuadrada b al cuadrado u al cuadrado más a al cuadrado. Para hacer el cambio, u es igual a sobre b tangente de alfa para obtener alfa. Entonces identificamos los elementos para poder aplicar la sustitución trigonométrica. Tenemos que b al cuadrado, que es el coeficiente de la variable, es igual a 1, por lo tanto b es igual a 1. A al cuadrado, que es el término independiente, es igual a 9, por lo tanto a es igual a 3. U al cuadrado es igual a z al cuadrado, u es igual a z.
Como el cambio es u igual a sobre b tangente de alfa, en nuestro caso 3 entre 1, que es a sobre b, da 3, u es igual a 3 tangente de alfa. De manera que como u es igual a z, entonces z es igual a 3 tangente de alfa. Cuando derivamos z, entonces tendríamos que el diferencial de z es igual a 3 veces la secante al cuadrado de alfa diferencial de alfa. Ahora bien, podemos despejar la tangente de alfa y la tangente de alfa sería z sobre 3. Y a su vez, alfa sería el arco tangente de z sobre 3. Ahora bien, según las razones trigonométricas, por un triángulo rectángulo, la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si establecemos que la tangente de alfa es z sobre 3, quiere decir que el cateto opuesto es z y el cateto adyacente es 3. De manera que definimos la hipotenusa como la suma de los catetos elevado al cuadrado. En este caso sería la raíz cuadrada, la hipotenusa sería la raíz cuadrada de z al cuadrado más 9. A partir de allí y siguiendo los métodos de sustitución trigonométrica, caso número 2, debemos obtener la secante. La secante de alfa sería hipotenusa sobre cateto adyacente. De manera que la secante de alfa sería la raíz cuadrada de z al cuadrado más 9 sobre 3. Multiplicamos por el inverso de un tercio y nos quedaría que 3 veces la secante de alfa es igual a la raíz cuadrada de z al cuadrado más 9, que es lo que me dice el método que debo obtener a secante de alfa. En este caso a vale 3, por lo tanto 3 secante de alfa es igual a la raíz cuadrada de z al cuadrado más 9. Ahora bien, procedemos a sustituir en la integral, de manera que tenemos la integral es igual a 1 sobre el logaritmo neperiano de 3, de la integral que va desde 1/2 hasta 1 de el diferencial de z, que es 3 secante al cuadrado de alfa diferencial de alfa, sobre el cuadrada de z al cuadrado más 9, que es 3 secante de alfa. Hacemos las respectivas simplificaciones y quedaría 1 sobre el logaritmo neperiano de 3 de la integral que va desde 1/2 hasta 1 de la secante de alfa diferencial de alfa. Esa integral de secante de alfa es una integral inmediata, de manera que la integral es igual a 1 sobre el logaritmo neperiano de 3 por el logaritmo neperiano de la secante más la tangente de alfa. Devolviendo los cambios, tenemos que el primer cambio es que la secante de alfa es la raíz de z al cuadrado más 9 sobre 3 y la tangente de alfa es z sobre 3 y a su vez z vale 3 a la x. Por lo tanto, quedaría que la integral es 1 sobre el logaritmo neperiano de 3 por el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 3 elevado a la x elevado al cuadrado más 9 sobre 3 más 3 elevado a la x sobre 3, evaluado entre 1/2 y 1. Evaluamos para el extremo superior, que es 1, y evaluamos para el extremo inferior, que es 1/2, aplicando el teorema fundamental del cálculo. Entonces, la integral sería igual a menos 0,44949842. Ahora bien, tenemos entonces, en este caso, la integral dada como logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 1 más 4 elevado al x al cuadrado más 4, que multiplica a 2 veces el logaritmo neperiano de 2. Toda esa expresión es multiplicada por 2x diferencial de x. Hacemos la operación respectiva de manera que podemos dividir en dos integrales y nos quedaría la primera integral como la integral del logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1 sobre cuadrado más 1 por 2x diferencial de x, más la integral de 4 elevado a la x al cuadrado más 4 por 2 veces el logaritmo neperiano de 2 por 2x diferencial de x. Ambas integrales por sustitución simple se pueden resolver. Entonces comenzamos con la integral 1, que viene dada como la integral del logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 1 por 2x diferencial de x.
hacemos el cambio de variable a la expresión más compleja. En este caso es el logaritmo neperiano, la expresión más compleja. De manera que z es igual al logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1. Cuando derivamos z, quedaría como 2x diferencial de x sobre x al cuadrado más 1. De manera que sustituimos en la integral y vemos que z va a ocupismo y donde va 2x diferencial de x sobre x al cuadrado más 1 sería el diferencial de z. De manera que la integral sería la integral de z diferencial de z. Es una integral inmediata de la forma n más x a la n más 1 sobre n más 1. De manera que daría como resultado z al cuadrado sobre 2 más la constante correspondiente. Devolviendo el cambio, donde z es igual al logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1, la integral 1 sería el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado de 2 más la constante correspondiente. Luego seguimos con lo que es la integral 2. La integral 2 viene dada como 4 elevado a x al cuadrado más 4, que multiplica 2 veces el logaritmo neperiano de 2 por 2x diferencial de x. Tomamos para hacer el cambio de variable la expresión más compleja. En este caso sería 4 elevado a la x al cuadrado más 4. La definimos como z. Al derivar, la derivada de la forma a a la x nos daría que sería el diferencial de z sería 2x por 4 elevado a la x al cuadrado más 4 por el logaritmo neperiano de 4 diferencial de x. Es decir, que tenemos entonces que el diferencial de z es 2x por 4 elevado a la x al cuadrado más 4, y como el logaritmo neperiano de 4 es igual al logaritmo neperiano de 2 elevado al cuadrado, entonces lo definimos de esa manera, diferencial de x. Esto se establece de manera que podamos aplicar la propiedad del logaritmo de el exponente puede ser el exponente del argumento puede ser el coeficiente de la expresión logarítmica, y entonces tendríamos que el diferencial de z es igual a 4 elevado a la x al cuadrado más 4 por 2 veces el logaritmo neperiano de 2 por 2x diferencial de x. Es decir, que tenemos la expresión completa, de manera que cuando sustituimos en la integral original la integral del diferencial de z, y la integral diferencial de z sería igual a z más la constante correspondiente. Devolviendo el cambio, tenemos entonces que la integral 2 es igual a 4 elevado a la x al cuadrado más 4 más las constantes correspondientes. Es decir, que la integral como tal sería integral 1 más integral 2. De manera que tendríamos que la integral sería el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado sobre 2 más 4 elevado a la x al cuadrado más 4 más la constante c. Nos encontramos con esta integral de una función compuesta y viene dada como la integral que va desde 2 hasta 6 de la raíz de índice 45 de x al cuadrado menos 4x más 4 por la raíz de índice 45 de 6 menos x elevado a la 43 diferencial de x. Ahora bien, podemos simplificar de manera que podamos reescribir esa integral. Entonces, tenemos que la primera cantidad subradical o la cantidad subradical de la primera raíz, que viene expresado como x al cuadrado menos 4x más 4, cuadrado perfecto, por lo tanto, es igual que yo la nombre como x menos 2 elevado al cuadrado, porque cuando yo lo desarrollo, sigue siendo x al cuadrado menos 4x más 4. De manera que se convierte en x menos 2 elevado al cuadrado, tal como se ve en pantalla. Ahora bien, esas dos expresiones radicales las puedo expresar en potencia, de manera que tenemos el producto de dos potencias definidas como x menos 2 elevado a la 2 sobre 45 y 6 menos x elevado a la 43 sobre 45. Por lo tanto, entonces la integral es igual a la integral que va desde 2 hasta 6 de x menos 2 elevado a las 2 sobre 45 por 6 menos x
elevado a la 43 sobre 45 diferencial de x. Para este caso vamos a aplicar una integración numérica. Tenemos los diferentes métodos para hacerlo. En el caso que nos ocupa vamos a aplicar una de las fórmulas cerradas de Newton-Cotes, conocida como la regla de Simpson, donde establece que la integral que va desde A hasta B de f de x diferencial de x es igual a delta x tercio que multiplica a y sub 0 más y sub n más 4 veces todos los términos de su índice impar, es decir, y1, y3 más y5, todos los índices, todos los términos de su índice impar, más 2 veces todos los términos de su índice par, como y2, y4, y6, entre otros. Eso me da la regla de Simpson. Ahora bien, ¿quién es delta x? Delta x viene definido como b menos a sobre n. B es el extremo superior, A es el extremo inferior y N es el número de iteraciones que se van a dar o número de particiones para aplicar el método. Ahora bien, y sub i no es más que el valor numérico de la función f de x cuando se sustituye por los x sub i, siendo los x sub i igual al x sub i anterior más el valor de delta x. En el entendido que como es una integral que va desde A hasta B, el x sub 0 es igual a A y el x sub n es igual a B. Ahora bien, ejemplo, para el ejercicio que está en pantalla, nos ubicamos a hacer una aplicación del método para n igual 10, es decir, para 10 valores. Entonces tenemos lo siguiente: delta x, que es igual a b menos a sobre n, en nuestro caso sería 6 menos 2 sobre 10, que es igual a 4 sobre 10 es igual a 2 quintos, ¿ok? Y luego tenemos que x sub 0 es igual a A, en este caso x sub 0 vale 2. Ahora bien, x1 viene siendo la anterior, que es x sub 0 más delta x, es decir, que x sub 1 es igual a x sub 0 más delta x, eso nos daría 12 quintos. Luego tenemos x2 vendría siendo x1 más delta x, eso nos daría 14 quintos. Luego tenemos x3 que viene siendo x2 más delta x, eso daría 16 quintos. x4 sería x3 más delta x, eso daría 18 quintos. x5 es igual a x4 más delta x, eso daría 4. x6 es igual a x5 más delta x, 2 quintos. x7 es igual a x6 más delta x, eso daría 24 quintos. x8 es igual a x7 más delta x, eso daría 26 quintos. x9 es igual a x8 más delta x, eso daría 28 quintos. x10 es igual a 9 más delta x, eso daría 30 quintos, que eso es igual a 6. Entonces, como es para n igual 10, entonces hasta x sub 10 que se da y debe coincidir con el valor de b, y efectivamente el valor de b es igual a 6 y x sub 10 es igual a 6. Una vez que tenemos los valores de x, vamos a hacer las sustituciones respectivas en la función f de x igual a x menos 2 elevado a la 2 sobre 45 por 6 menos x elevado a la 43 sobre 45. De manera que y sub 0 viene siendo el valor de x sub 0 sustituido en la función y sub 1, el valor de x1, el valor numérico de x1, el valor numérico de x2, así sucesivamente, donde obtenemos que y sub 0 es igual a 0, y1 es igual a 3, 26, 50, 64, 181, y2 es igual a 3,0087, 865, y3 es igual a 2,69, 65, 19, 142, y4 es igual a 235, 71, 37, 752, y5 es igual a 2, y6 es igual a 1,62, 90, 94, 438, y7 es igual a 1,24, 60, hasta 50, 86, 2, y8 es igual a 0,85, 0,84, 06, 07, y9 es 0,44, 103,
2678 y Y10 es igual a 0. Se procede a sustituir todos esos valores en la fórmula ya dada y aproximadamente el resultado de esta integral es igual a 7,238185,517. Ahora bien, generalmente todo este tipo de regla tiene una forma de calcular el error. En el caso de la regla de Simpson es que si la función es continua en su cuarta derivada, en el caso del intervalo dado, que en nuestro caso sería de G2 hasta 6, entonces se puede calcular el error. Pero en este caso, en la cuarta derivada de la función no está definida, es decir, no es continua la función. Por lo tanto, no se puede calcular el error. Sin embargo, si pueden utilizar cualquier programa para calcular e integrar, aproximadamente en los programas está dando una integral como de 7,66, es más o menos lo que se da como resultado. Es decir, que se puede comparar el error allí, a partir de ese, o utilizar cualquier otro de los métodos. Puede ser el método de los trapecios, el método de 3/8 de Simpson, el método de punto medio, en sí, otros métodos de integración numérica existentes. Ahora bien, tenemos el caso de una integral establecida como la integral que va de G0 hasta 1 de x logaritmo neperiano de la raíz cúbica de 3x más 1 diferencial de x. Ahora bien, podemos reescribir esta integral de manera que, sabiendo que la raíz cúbica de 3x más 1 la puedo expresar como 3x más 1 elevado a la 1/3, entonces tendríamos que la integral que va de G0 a 1 de x logaritmo neperiano de 3x más 1 elevado a la 1/3 diferencial de x. Podemos aplicar propiedad del logaritmo. El exponente del argumento del logaritmo pasa a ser coeficiente y multiplica toda la expresión, tal que la integral quedaría como la integral que va de G0 hasta 1 de x logaritmo neperiano de 3x más 1 sobre 3 diferencial de x. Tal como se presenta, podemos aplicar la técnica de integración por parte para la resolución de la mencionada integral. Por lo tanto, debemos identificar que esta es una integral de la forma u diferencial de b, la cual es igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Ahora bien, debemos identificar cada uno de los elementos teniendo en cuenta el principio que dice que debemos establecer u como la expresión más fácil de derivar y el diferencial de b la expresión más fácil de integrar. Por lo tanto, seleccionamos como u logaritmo neperiano de 3x más 1 y cuando la derivamos nos quedaría que la derivada del logaritmo neperiano de 3x más 1 es 3 sobre 3x más 1 diferencial de x. Para el caso del diferencial de b, seleccionamos x tercio diferencial de x. Al integrar, obtenemos b, y como es de la forma x a la n más 1 sobre n más 1, b es igual a x al cuadrado sobre 6. Ahora bien, aplicando la fórmula de una integral por parte, tenemos entonces que la integral es igual a u por b, pero u por b es x al cuadrado sobre 6 por el logaritmo neperiano de 3x más 1, en el entendido que el orden de los factores no altera el producto, menos la integral de b diferencial de u, es decir, x al cuadrado sobre 6 por 3 sobre 3x más 1. Teniendo en cuenta que 3/6 es igual a 1/2 y como es una constante la podemos excluir del símbolo de la integral, tendríamos que la integral es igual a x al cuadrado sobre 6 por logaritmo neperiano de 3x más 1 que representa u por b menos 1/2 de la integral de x al cuadrado sobre 3x más 1 diferencial de x, es decir, que debemos resolver la integral definida como menos 1/2 integral de x al cuadrado sobre 3x más 1. Ahora bien, consideramos la función de esa integral, que sería en este caso sobre 3x más 1. Nos planteamos un polinomio porque el polinomio que está en el numerador es de grado 2 y el polinomio que está en el denominador es de grado 1. Por lo tanto, es posible la mencionada división y podemos aplicar el algoritmo de la división. Ahora bien, tenemos entonces
que x al cuadrado entre 3x más 1, tal como ven las operaciones que se realizaron, tengo como cociente 1/3 de x menos 1/9 y como residuo 1/9. Por lo tanto, puedo aplicar el algoritmo de la división, de manera que la integral es igual a u por b, que sería x al cuadrado sobre 6 por el logaritmo neperiano de 3x más 1, que ya hemos venido trayendo a lo largo del desarrollo del ejercicio, menos 1/2 de la integral ahora aplicando el algoritmo de la división, que sería entonces el cociente, que es 1/3 de x menos 1/9, más el residuo que es 1/9 sobre el divisor, que es 3x más 1 diferencial de x. Tal como se verifica, allí se ve que existe o se van a generar 3 integrales, de manera que haciendo las operaciones respectivas con la constante que multiplica a toda la expresión, 3 integrales. Tenemos de por sí, otra vez, la expresión u por b, y luego tenemos las integrales generadas, que sería menos 1/6 de la integral de x diferencial de x, más 1 sobre 18 integral diferencial de x, menos 1 sobre 18 integral diferencial de x sobre 3x más 1. De manera que resolvemos las integrales, que son integrales inmediatas, y obtendríamos lo siguiente. La integral es igual a u por b, que es x al cuadrado sobre 6, por el logaritmo neperiano de 3x más 1, menos el resultado de la integral b diferencial de u, la cual se obtuvo de la siguiente manera: menos 1 sobre 12x al cuadrado, más 1 sobre 18x, menos 1 sobre 54, logaritmo neperiano de 3x más 1. Toda la expresión evaluada entre 0 y 1, ¿ok? Ahora bien, tenemos entonces una expresión bastante compleja acá, y podemos reducirla o podemos simplificarla. Entonces lo que sacamos es mínimo común múltiplo de las fracciones que tenemos, cuyos denominadores es 6, 12, 18 y 54. Mínimo común múltiplo 8, de manera que tenemos que el denominador común sería 108. Y tenemos que el logaritmo neperiano de 3x más 1 es común a la expresión que contiene x al cuadrado sobre 6 y la expresión que contiene menos 1 sobre 54. Por lo tanto, aplicamos mínimo común múltiplo y propiedad del logaritmo neperiano, propiedad de mínimo común múltiplo y propiedad de factor común, de manera que el factor común del logaritmo neperiano de 3x más 1 es la expresión de x al cuadrado y la constante que acompaña el otro logaritmo. De manera que tenemos 108 entre 6 nos daría 18 por x al cuadrado. 108 entre 54 nos daría 2, afectado por un signo negativo nos daría menos 2. Quiere decir que 18x al cuadrado menos 2 tienen como factor común el logaritmo neperiano de 3x más 1. Ahora bien, ahora vamos, 108 entre 12 da 9 multiplicado por menos x al cuadrado nos daría menos 9x al cuadrado. 108 entre 18 da 6 por x daría más 6x, de manera que la integral queda expresada como 18x al cuadrado menos 2, que multiplica el logaritmo neperiano de 3x más 1, menos 9x al cuadrado más 6x, evaluado entre 0 y 1. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo, entonces hallamos el valor numérico cuando x vale 1 y el valor numérico cuando x vale 0, de manera que al restar ambos resultados nos da como resultado final, valga la redundancia, la integral viene dada como 0, 177, 599, 164. Ese sería el resultado de la integral definida dada.